Listo, chicos. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy, que corresponde a la parte de virus, ¿ah? En verdad, esta clase es un poquito larga, así que les sugiero hoy que tengan su café bien cargado para que no se vayan a quedar dormidos durante la sesión. El día de ayer hemos terminado un poco, casi como a las 11:30 de la noche, ¿ah? Bueno, vamos a ver entonces acerca de los virus. Todos esos son los puntos de los virus que vamos a mencionar de cada uno de ellos. Y comenzaremos hablando de hepatitis, ¿no? Como dice su nombre, si me están hablando de hepatitis, eso quiere decir que van a tener afectación a nivel del hígado. En verdad, todos los virus de la hepatitis van a producir cuadro clínico, la fiebre, la anorexia, el malestar general, dolor en hipocondrio derecho, náuseas, ictericia, incremento de la transaminasa glutámico pirúvica, o también conocida como la TGP o ALT, que es una enzima que está más relacionada con el hígado y que sobre todo se va a elevar cuando tengamos destrucción, ¿no? Destrucción, daño del tejido hepático. Las lesiones histopatológicas, como hacen referencia a la diapositiva, son iguales en todas las hepatitis. El detalle es que no todas las hepatitis van a producir síntomas. La que más produce síntomas es la hepatitis A, que es la más, diría yo que está entre las frecuentes, que aparecen sobre todo en los niños o también en los adolescentes, hasta adultos jóvenes, ¿no? Y esas sí son bien sintomáticas, te producen todo el cuadro clínico que hemos descrito. En cambio, la hepatitis B, la hepatitis C, muchas veces no. Solamente se describe que es alrededor del 20% del que van a producir síntomas. Entonces, el otro 80% no vas a ver en los pacientes si tienen o no tienen la infección dada por este virus de la hepatitis. Bueno, y por eso es que las detecciones muchas veces es a través de las pruebas de laboratorio, cuando se hacen un prequirúrgico, o las gestantes, cuando se van a hacer algún tipo de procedimiento. Entonces ahí es donde uno, por casualidades de la vida, salen estas pruebas positivas. O aquel que va a ser donante, también donante para sangre. Tenemos diferentes tipos de hepatitis. Ahí tenemos la hepatitis A, de la cual pertenece al grupo de los Picornaviridae. La hepatitis B es un Epacnaviridae, es un virus ADN. Los flavivirus, que está ahí la hepatitis C. La hepatitis D o agente delta, los deltavirus, que se menciona mucho la coinfección que hay entre el virus de la hepatitis B con la D. El virus de la hepatitis E, que está relacionado también con la transmisión vía mano-boca, ¿no? Em, y en esta también, que es la misma como la hepatitis A, produce cuadros clínicos muy similares. No se busca tanto, pero según la literatura describe que sí se ve con relativa frecuencia la infección por virus de la hepatitis E. Y por el virus de la hepatitis G, que también están los flavivirus. Ahora, la infección, o sea, si a alguno le da la infección, por ejemplo, si te da hepatitis A, eso significaría de que podrías estar protegido por la infección por hepatitis A porque te va a producir una respuesta inmune de recuerdo, pero eso no quita de que puedas hacer una infección por hepatitis B o por hepatitis C. Entonces, a eso se refiere, ¿no? De que solamente la inmunidad va a estar relacionada solo al virus que te haya dado, pero del resto no tiene nada que ver. Entonces, en el virus de la hepatitis A, como mencionan, resulta siendo estable hacia el medio ácido, transmisión oral, la humedad, los detergentes, el agua salada, y es lábil al calor, a la radiación ultravioleta, al cloro que se usa en las piscinas y también al formol. Entonces, como les decía, la transmisión de este virus de la hepatitis A es por vía oral, la ingesta de agua o alimento, ¿no?, que esté contaminado con heces. Se replica en los hepatocitos y luego se va a excretar por la vía biliar al intestino. La destrucción de los hepatocitos más bien están dado por las células T citotóxicas y las natural killer. Ahora, los tiempos de incubación, o sea, desde el momento que entra el virus hasta que produzca
esas presencia de los síntomas nos pueden tomar alrededor de 2 a 6 semanas aproximadamente. ¿Mm? Ahora, aquellas personas que han tenido la infección de hepatitis A se van a recuperar completamente y van a quedar como un estado de portador. A estas personas, si uno les hace sus pruebas, por ejemplo, para el diagnóstico del virus de la hepatitis A, lo que tenemos que hacer es la detección de los anticuerpos IgM, ¿ya? Detección de anticuerpos IgM del virus de la hepatitis A, pero también se puede dosar anticuerpos IgG, pero los IgG son los que van a salir positivos toda la vida, por eso habla de que el paciente va a generar ese estado de portador y la recuperación va a ser completa. Ahora, muchas veces en los bancos de sangre hacen la sugerencia de que aquella persona que ha tenido una infección por hepatitis A es mejor que no done sangre. Pero no es porque voy a contagiar a la persona, le voy a dar la hepatitis A, etcétera. Lo que pasa es que el detalle es más porque puede darnos reacciones cruzadas con las pruebas de laboratorio, con las otras pruebas que utilizamos para hacer el tamizaje en bancos de sangre. Bueno, entonces ahí les decía la presencia de los anticuerpos IgM que duran alrededor de 4 a 6 meses. Entonces, acuérdense que las pruebas, la serología, la detección de los anticuerpos es solamente para la parte del diagnóstico. No lo voy a utilizar para seguimiento, ¿ya? Ojo con eso. Y aquí tenemos la imagen. Cuando el paciente inicia los síntomas, como pueden ver ustedes ahí, en esa etapa también vamos a tener la elevación de la transaminasa, que es la ALT, que es esta enzima que resulta siendo específica, ¿no? Para el tejido hepático. ¿Ya? Eso también tenerlo en consideración. Y la ALT sobre todo va a estar elevado en etapas agudas. Luego de esto van a aparecer los anticuerpos, como vemos aproximadamente al mes de haberse dado la infección. Pero acuérdense que el periodo de incubación decíamos que podría ir de 2 hasta 6 semanas. Entonces, aproximadamente en el mes ya vamos a tener sus anticuerpos y por ahí es que ya uno determina el diagnóstico. Y después de ahí ya va a aparecer los anticuerpos IgG, que son los que van a persistir durante toda la vida. Eso es en cuanto a hepatitis A. En cuanto a hepatitis B también se le conoce como el nombre del antígeno australiano. ¿Por qué? Porque justamente se encontró en aquellos nativos de Australia. ¿Mm? Y aquí podemos ver algunas imágenes en donde nos ponen al detalle acerca de este virus. El virus de la hepatitis B es un virus ADN doble cadena bicatenario. Nos hace también mención de que las formas de transmisión es por vía sexual, transmisión vertical, más bien cuando se transmite de la madre al hijo durante el embarazo, el riesgo de que el bebé tenga un hepatocarcinoma resulta siendo más alto. No es de buen pronóstico si es que un recién nacido o un bebé adquiere una infección por hepatitis B, ¿ya? A comparación de un adulto, más bien si un adulto adquiere la infección de hepatitis B, muchas veces va a llegar al estado de recuperación. Como ven ahí en la imagen, las personas que también están, digamos que tienen un mayor riesgo de adquirir la infección por hepatitis B, están pues las personas privadas de su libertad, las trabajadoras sexuales, personas que son usuarias a drogas intravenosas también, ¿no? Una forma de protegernos de la infección por hepatitis B es más bien la vacunación. Por eso dice acá el hombrecito pone aquí, ¿no? De que tiene sus 3 dosis de vacunas, ¿no? Que se ha vacunado una basal al mes y a los 6 meses. Y por lo tanto, él refiere que tiene la presencia del anticuerpo. ¿Cuál es ese anticuerpo que nos habla de protección o de aquella persona que se ha vacunado? Es anticuerpo contra el antígeno de superficie, el famoso anti-HBs, también se le conoce. Entonces, esa es la prueba de laboratorio, la cual que nos puede medir la cantidad de anticuerpos y nos dice pues que la persona está protegida con las 3 dosis contra la hepatitis B, ¿no?
Luego también hacen referencia del tratamiento, ¿no? O sea, existe terapia antirretroviral que reciben los pacientes, porque hay un porcentaje que también se menciona que es alrededor del 20%, de la cual va a llegar a la cronicidad. Y esos que llegan a la cronicidad, pues hacen cuadros de cirrosis y pueden hacer cuadros de hepatocarcinoma finalmente. Tengan en cuenta que la hepatitis B, la mayoría de los casos son asintomáticos, por eso que también les decía, ¿no? Acá es en los de los 20, ¿no? Un 20% de los pacientes aproximadamente son los que me van a hacer cuadro clínico, bueno, la fiebre, el malestar general, la ictericia, el dolor en hipocondrio derecho, pero la mayoría no lo hace. Y eso nos ha pasado cuando yo les comento, ¿no? Que cuando hacíamos la entrevista a los donantes en banco de sangre y le salía justamente el marcador, que es el anticuerpo core del hepatitis B, le salía el marcador positivo y ellos me decían, doctora, ¿y eso qué significa? Entonces ya yo les explicaba y el anticuerpo core aparece sí o sí en aquella persona que ha tenido la infección o que tiene la infección por hepatitis B. Y muchas veces ellos me decían, doctora, pero yo nunca me he puesto amarillo, a mí nunca me dolió el hígado, me decían, ¿no? Entonces yo les decía, es que no es necesario que suceda eso, simplemente usted en algún momento ha adquirido la infección. Ahora, hay lugares en nuestro país de los cuales son endémicos a hepatitis B, por ejemplo, Ayacucho, Apurímac, Cusco, son zonas en donde sí es endémico. Eso quiere decir que mucha parte de esa población tiene hepatitis B, por eso que es importante la vacunación. En la siguiente imagen ustedes pueden ver así como un orden de secuencia en la cual van a ir apareciendo en sangre. Entonces, nuestro primer marcador en aparecer es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Luego va a aparecer también casi en simultáneo el antígeno E, que nos va a hablar de replicación, antígeno E del virus de la hepatitis B. Es el periodo de más alto contagio. Luego aparece el antígeno core. Ya, core tiene que ver con núcleo. Pero ¿cuál es el problema del antígeno core? Que yo no lo voy a poder dosar en sangre, porque este está directamente relacionado con el hepatocito en sí. Entonces lo que nosotros vamos a medir no va a ser el antígeno core, sino el anticuerpo contra el antígeno core. ¿Ya? Y el primer marcador en aparecer de los anticuerpos core es el core IgM. Y eso es lo que yo voy a evaluar cuando yo estoy pensando de que mi paciente tiene un cuadro de una hepatitis B aguda, la presencia del core IgM. Otras literaturas van a encontrar ustedes que les va a decir que el antígeno de superficie, por el que persista más de 6 meses, ya estaríamos hablando de hepatitis B crónica. El detalle es que nosotros no vamos a saber en qué momento el paciente adquirió la infección de la hepatitis B, como les decía, la mayoría resulta siendo más asintomática. Entonces, por lo tanto, nuestra forma de poder evaluar si es agudo o si es crónico es con el uso del core IgM. Luego tenemos los anticuerpos, el anticuerpo contra el antígeno E, o sea, que ya pasa ese periodo de alto contagio. Y finalmente tenemos el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que es el anticuerpo que va a aparecer en aquella persona que le dio la infección y que luego se recuperó, o en aquella persona que ha sido vacunada. Un vacunado, por ejemplo, contra la hepatitis B solamente va a tener el marcador del anticuerpo contra el antígeno de superficie, pero aquella persona que ha tenido la infección va a permanecer el anticuerpo core. Cuando nosotros en las pruebas de laboratorio pedimos para hacer el diagnóstico de hepatitis, lo que pedimos es antígeno de superficie y el anticuerpo core total. Core total significa core, el IgM más el IgG. Bueno, entonces este virus es un virus ADN con envoltura y que se va a replicar a nivel del núcleo. Bueno, ya hemos estado mencionando cada una de estos componentes de las cuales nosotros dosamos en el laboratorio para poder hacer el diagnóstico y ver en qué tipo de estadio sería nuestro paciente. Además de ello, el virus tiene también su enzima polimerasa que se encarga del proceso de la replicación.
Es un virus muy estable que resiste al éter a la acidez, a la congelación y también a los rayos ultravioletas, pero es sensible a una temperatura mayor a 100 grados y también a la lejía. Como también veíamos, la forma de transmisión puede ser por sangre, puede ser por las secreciones, la transmisión vertical, ¿no? Y el tiempo de incubación resulta siendo que puede ser algo prolongado. Y eso es lo que más nos llama la atención. Los linfocitos TCD8, que son los citotóxicos, son los que van a terminar ocasionando la destrucción de los hepatocitos, y esto conlleva ¿qué? A una ictericia. Otro grupo de riesgo que no estaban ahí en la imagen estaban también los pacientes con hemodiálisis. ¿Ya? Los pacientes con hemodiálisis, los que tienen transfusiones múltiples, entonces también pueden hacer el riesgo de que puedan adquirir esta infección. ¿No? Ahora, el reservorio resulta siendo un portador crónico. ¿Ya? Entonces eso también es importante reconocerlo. Ahora, ¿el paciente se va a recuperar de la hepatitis B? Sí se va a recuperar de esa infección, pero no se habla que el paciente se vaya a curar porque el virus se va a integrar dentro del ADN de la célula del hepatocito, ¿no? Y ahí se va a quedar. Un paciente va a quedar ahí su recuerdo, como les decía, aquella persona que tuvo la infección de la hepatitis B va a tener el anticuerpo core total, y también va a tener presencia del anticuerpo contra el antígeno de superficie, que yo también diría, ya con eso es un paciente que se ha recuperado. Bueno, entonces aquí tenemos algunos marcadores de los que ya hemos estado mencionando, los marcadores para el diagnóstico del virus de la hepatitis B. Entonces acuérdense que el antígeno de superficie, el antígeno E, periodo de replicación, ¿ya? Y es lo que más nosotros evaluamos. Por ahí ustedes van a decir, doctora, y con las pruebas moleculares, ¿cómo se puede hacer? También nos ayudan las pruebas moleculares, el PCR en tiempo real, que determina la carga viral del virus de la hepatitis B, porque cuando ya un paciente tiene la infección, y si yo sé que este paciente es probable que vaya a la cronicidad, se le tiene que todo paciente pues va a tener que recibir su tratamiento y se le va a hacer seguimiento a través de la carga viral, porque la idea es que la carga viral resulte siendo no detectable para yo decir sí que el paciente se ha recuperado completamente. Entonces, como les venía mencionando, el momento de que se pueda dar el antígeno de superficie puede tomar entre 30 a 60 días luego de haber ocurrido la infección. Podemos tener elevación de la transaminasa, que es la ALT, cuando estamos en periodo de replicación viral. Hay que también tener en cuenta que al mes de haber ocurrido la elevación del antígeno de superficie, donde vamos a tener la elevación del anticuerpo core IgM. Pueden ver ustedes aquí en la imagen que uno cuando adquiere la infección de la hepatitis B aparece este antígeno de superficie, y cuando ya está bajando el antígeno de superficie ya va a comenzar a aparecer su anticuerpo contra el antígeno de superficie. Pero ¿qué pasa si hay este espacio? Supongamos que yo le tomo una muestra de sangre a mi paciente y le tomo en esta etapa, en donde mi antígeno de superficie está negativo y mi anticuerpo contra el antígeno de superficie también está no detectable, un valor menor a 10. Y lo único que me puede salir positivo es el anticuerpo core. Y yo lo que voy a tener que dosar primero va a ser el anticuerpo core total. Y si el core total sale reactivo, significa que este paciente tendría que yo hacerle un core IgM. Y si sale el core IgM reactivo, esto estaría frente al periodo ventana. ¿Ya? Ese es el periodo de ventana core con la presencia del core IgM. Y en la fase de recuperación, que es lo que vamos a ver luego, el anticuerpo core total y el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Eso es lo que nos va a decir sobre todo que este paciente se ha recuperado. ¿Mm? Ahora, existen mutaciones contra la hepatitis B. Las mutaciones contra el antígeno de superficie. ¿Qué va a pasar en este tipo de mutaciones? El antígeno de superficie va a dar positivo, el anticuerpo core también está positivo, pero el anti-HBs también va a estar positivo, porque pues yo les decía que cuando nosotros vamos a hablar de recuperación es porque está presente el anti-HBs.
pero en las mutaciones del antígeno de superficie, más bien, puede estar presente, vas a tener ahí tus anticuerpos, pero no, pues no ha sido una protección pues completa. Ujú. Entonces, nosotros hemos tenido algunos casos en el hospital con mutaciones del antígeno de superficie y lo habíamos encontrado más en mujeres en la zona del centro del país. Venían sobre todo por sus prequirúrgicos. ¿Mm? Bueno, hepatitis C es un flavivirus que tiene un ARN con envoltura lipídica. Hay como 6 variantes genéticas. Está relacionado a procedimientos, a instrumentación médica, a las transfusiones. Igual de la misma manera la imagen, ¿no?, de aquella persona que está privada de su libertad, los pacientes que consumen drogas intravenosas, personas que hayan tenido transfusiones hasta antes del año 92 o que se les haya transfundido factores de coagulación antes de 1987. También nos habla de que las personas que también serían los pacientes con hemodiálisis, por ejemplo, ¿no? Tienen también el riesgo, los que consumen cocaína intranasal. Entonces, existen pues varios grupos que son de riesgo para que puedan adquirir la infección por hepatitis C. Se describe también que el fenotipo más frecuente es el fenotipo 1 de los 6 genotipos que se han descrito, ¿ya? También reciben su tratamiento, su terapia antirretroviral, para hablar que el paciente se haya recuperado completamente. Puede también haber una transmisión vertical, como lo menciona, que puede ser alrededor del 2%. ¿Mm? Ahora, para su diagnóstico en hepatitis C, aquí sí nos vamos a basar con la detección de los anticuerpos. ¿Ya? Anticuerpos ya sea por metodologías de ELISA, de luminiscencia, anticuerpos contra la hepatitis C. Pero aquel resultado que me salga positivo del anticuerpo contra la hepatitis C tendré que hacerle la carga viral de todas maneras. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, yo recuerdo de un niño que venía de Cajamarca y lo derivaron porque el niño tenía hemofilia. Entonces, en sus diagnósticos de la historia clínica decía hepatitis C por antecedentes, o sea, porque ya habían descrito que el niño sí tenía hepatitis C y porque una prueba de laboratorio le dio positiva. Eso fue lo que nos hicieron referencia. Cuando lo trajeron al 2 de mayo a este niño, le hacen las pruebas, ¿no? Y dicen, también le repiten la hepatitis C porque querían ver si de verdad él tenía la infección y a nosotros nos salía negativo. Y los doctores seguían buscando el hepatitis C, porque me acuerdo que le mandaron a ese niño como 2 o 3 veces la prueba, y por eso que ahí nos llamó la atención y fuimos a ver el caso, ¿no? ¿Por qué le piden tanta hepatitis C? ¿Por qué tan seguido? Y era por eso, ¿no?, que habían puesto que la historia clínica decía hepatitis C, que el niño tenía hepatitis C y el niño no tenía hepatitis C. Se le hizo, nosotros sí le llegamos a hacer hasta la carga viral y todo salió negativo, ¿no? Pues puede pasar eso. Así como también nosotros tuvimos un paciente, un hemofílico extranjero que se hospitalizó y le salieron los valores de los anticuerpos altos. Entonces, como era la primera vez del paciente, se le pidió también la carga viral. ¿Y qué salió? La carga viral de la hepatitis C salió no detectable. Más bien nos llamó bastante la atención. Y se describe en la literatura que los pacientes con hepatitis C se pueden recuperar por sí solos, ¿ah? Pero ese es un pequeño porcentaje. Entonces, este paciente tenía la presencia de sus anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, pero la carga viral estaba no detectable. ¿Y eso qué significaba? Que ese paciente en algún momento de su vida sí tuvo la infección por hepatitis C, pero con respecto pues a su carga viral, es que ya la carga viral no detectable, eso quiere decir que el paciente se recuperó de esta infección. Más bien cuando uno tiene hepatitis ya crónicas, se van oscilando las transaminasas. En la hepatitis B también se les hace seguimiento a los pacientes con las transaminasas para ver actividad. ¿Ya? Entonces aquí también en hepatitis C la incubación es alrededor de 15 días hasta los 6 meses, la mayoría son subclínicas, ¿no? Las proteínas de la cápside son las que inhiben la apoptosis de las células hepáticas, por lo tanto pueden llegar a tener una infección persistente.
Hay que también tener en cuenta que los anticuerpos contra la hepatitis C no nos dan ningún tipo de protección. ¿M? Entonces, recordar que las transaminasas se van a elevar 2 a 8 semanas luego de la exposición, si es que uno va a hacer su descarte de alguna prueba molecular. La carga viral de la hepatitis C da la positividad entre 1 a 2 semanas, ¿ah? ¿Ya? En cambio, los anticuerpos, si es que uno quiere descartar infección por hepatitis C, los anticuerpos todavía van a dar la positividad entre 8 a 12 semanas. ¿Ya? Entonces, eso es también algo que se debe mencionar, ¿no? Acerca de las pruebas que utilizamos para la parte del diagnóstico. Por eso que es importante conocer el tiempo de enfermedad. Y eso también es importante, como el caso que les contaba hace un ratito, ¿no? En el cual nos dice que un paciente que tenga anticuerpos contra la hepatitis C no necesariamente tenga que tener hepatitis C, por eso que sí o sí necesitamos hacerle la carga viral. Ven ustedes, un paciente que se recupera de la hepatitis C toda la vida va a dar ahí sus anticuerpos. Y las transaminasas con la carga viral va a ser en un solo momento. En cambio, aquel paciente que me está haciendo una etapa crónica, ahí sí, ¿no? Como ustedes pueden ver, ya ha tenido la infección y además de ello, pues va a fluctuar bastante, ¿qué cosa? Las transaminasas, ¿no? Las transaminasas van a estar fluctuando, en lo cual nos va a indicar muchas veces el pronóstico del paciente, ¿no? Todavía estábamos mencionando pues el uso de las pruebas moleculares y que después de ahí eh, hay que hacerle la prueba de la carga viral de la hepatitis C, ¿no? De todas maneras. Estábamos mencionando la hepatitis delta, es un virus ARN defectuoso, también tiene una distribución endémica y puede causar la hepatitis fulminante en un 10 al 30%. El otro tipo de virus, tenemos a las hepatitis E y la hepatitis G, que ya la veníamos mencionando. Entonces vamos a hablar ahora del grupo de los virus de la gripe. ¿M? Dentro de la gripe en sí está quién es influenza. ¿M? Si mencionamos a los rinovirus, son los que nos ocasionan pues estos cuadros a nivel del tracto respiratorio alto, que puede dar un leve dolor de garganta o un poco de rinorrea, ¿no? Todos esos síntomas de tracto respiratorio alto, comparación del bajo, donde en la cual el paciente tenía la dificultad pues respiratoria, ¿no? Entonces ahí también van a estar los paramisovirus, donde vamos a tocar a los virus de la parotiditis, sarampión, virus sincitial respiratorio, de la cual ha salido una publicación hace poco que hace referencia a que aquellos niños que han tenido infecciones, o sea, de bebés, porque el virus sincitial respiratorio es más de población pediátrica, hace referencia de que aquellos niños que tuvieron por esta infección son más susceptibles a adquirir asma, ¿no? Entonces se hicieron estudios retrospectivos de niños asmáticos para valorar el por qué tuvieron el cuadro del asma, ¿no? Bien, entonces, si mencionamos a los ortomixovirus, son virus ARN monocatenario, ¿no? Tienen en su envoltura dos mucoproteínas, la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina es la que se va a unir al receptor de las células epiteliales y también a los hematíes, va a estimular la respuesta de los anticuerpos neutralizantes y va a aglutinar a los glóbulos rojos, ¿no? Esa va a ser la hemaglutinina, mientras que la neuraminidasa es una enzima que va a tener que liberar, pues, de los virus de la superficie celular. Entonces, influenza, también conocida como el nombre de la gripe, ¿no? Es ocasionada por la influenza A, influenza B. La que es más variable antigénicamente resulta siendo la de tipo A, y es la que ocasiona la mayoría de los casos y pandemias. Se han descrito, pues, dice 16 con hemaglutinina y 9 de neuraminidasa diferentes. Y ahí nos ponen cuáles son los que tiene el humano, ¿no? Y si es que nos vamos con la parte de lo que es la hemaglutinina y la neuraminidasa, solamente tenemos dos, o es N1 o es N2. ¿M? Ahora, ¿cómo es que una persona se contagia de la gripe o de la influenza, ya sea influenza A, influenza B? Esta es por vía aérea, ¿no? Entonces se va a reproducir rápidamente, dicen el epitelio de las vías respiratorias.
de la cual aquí el paciente pues puede presentar malestar general, la fiebre, ¿no? Y después de ello se da pues la descamación de células secretoras y de mucosidades y las células ciliadas, ¿no? Produciendo pues este cuadro gripal. Ahora, no todo queda ahí, no todo va a quedar ahí porque además cuando uno adquiere la infección voy a también a estimular a mis linfocitos T, al interferón para que puedan darse pues anticuerpos, ¿no? Anticuerpos que me vayan a proteger de la infección dada pues por estos virus. Pero acuérdense que cuando le da a uno la infección es por un subtipo, ¿ah? Por una hemaglutinina y una neuraminidasa, ¿ya? Entonces, la inmunidad, como mencionan aquí, puede ser duradera y específica dependiendo del tipo de subtipo, o puede darles también una inmunidad incompleta. El diagnóstico, sobre todo, más es pruebas de detección de anticuerpos, ya detección de anticuerpos en sangre por la metodología de ELISA, o lo mejor, lo ideal son las pruebas moleculares, porque las pruebas moleculares más bien no van a tener el defecto de que si tiene algún tipo de interferencia o no con las muestras, ¿ya? Y la otra cosa es la rapidez también que tienen las pruebas moleculares en que podamos detectar el agente etiológico, ¿no? Existen también las pruebas inmunocromatográficas, así como cuando se trabajan con las pruebas antigénicas, pero el problema es la sensibilidad, es muy variable, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí tienen una lista de los diferentes brotes que ocurrieron con respecto a la influenza, ¿no? Y ahí podemos ver la del año 1918, que fue la influenza española, la H1N1, en la cual llevó a 20 a 40 millones de muertes, ¿no? Ahora, la de tipo A, la influenza es la que se encuentra en animales, en el pato, en el cerdo, ahí lo vamos a tener presente. Mientras que la influenza aviar, que es la H5, esta es mortal en los pollos, pero en los patos es avirulento, ¿ah? Hong Kong en 1997 lo que hizo fue presentar el primer caso de influenza humana causada por la influenza A aviar, ¿no? La H5N1. Ahora, sin transmisión interhumana, ahora en el mes de mayo, julio aproximadamente tuvimos pues de que sí tuvimos influenza aviar y que esta había pasado al humano, ¿no? Que era un granjero, ¿no? Que cuidaba ahí los animalitos, las aves en este caso, y por ahí pues contrajo la infección, ¿no? Y después se determinó que era la influenza pues que estaba en las aves, ¿no? Antes de que aparezca COVID, lo más frecuente que nosotros encontrábamos era influenza de tipo A. En la prevención, lo importante es la vacuna, vacuna de virus inactivado. Tiene poca respuesta con cuanto a la IgA. La protección es aproximadamente del 70%. La vacuna es de forma anual, ¿ya? Y tener cuidado con aquellas personas que tengan hipersensibilidad a la proteína de huevo, ¿no? Otro grupo de virus, los paramyxovirus. Estos paramyxovirus, aquí está la parainfluenza, el virus sincicial respiratorio y los virus que ocasionan la parotiditis, ¿no? Dentro de los más frecuentes. Ah, y aquí también está el sarampión. Entonces, para influenza, ¿qué es lo que nos va a ocasionar? Sobre todo va a tener que ver con el CRUD viral, ¿ya? Esos estridores a nivel de la laringe que presentan los bebés, entonces eso está relacionado con virus para influenza. Laringotraqueobronquitis o las mismas bronquiolitis. Los anticuerpos de estos virus, por ejemplo, no van a evitar que tengan reinfecciones, o sea, puedo yo infectarme, las veces que sean posibles. Para la parainfluenza, también de la misma manera, detecciones de anticuerpos, ya sea por técnica de ELISA o, en todo caso, el método de elección son las pruebas moleculares. ¿Ya? El otro virus, virus sincitial respiratorio, que se ve con bastante frecuencia en la población pediátrica. Los bebés, cuando nos llegan con cuadros de bronquiolitis, eso está relacionado virus sincitial respiratorio, que es un virus ARN.
ya produce sobre todo infecciones de la parte del tracto respiratorio alto, ¿no? Tos, congestión nasal, la faringitis, fiebre, y que también podría llevar hasta una otitis media aguda. Y en los bebés, en los lactantes, ¿qué es lo que va a padecer? Una bronquiolitis y una neumonía. Para virus del sistema respiratorio no hay vacuna. Pueden ustedes ver en la imagen, esta es una imagen de inmunofluorescencia que fue tomada ahí en el hospital, en el 2 de mayo, porque nosotros hacemos este tipo de pruebas. Y pueden ver ustedes ahí en la imagen es qué cosa, ¿no? Que las células están siendo rodeadas y están siendo pintadas. Entonces eso significaría que ante esto, si es que tengo aquí también que son antígenos del virus incisional respiratorio, mi pacientito sí tendría una infección por este agente, ya sea por la metodología de la inmunofluorescencia. Este es un panel, por ejemplo, de esta marca Vircel, que es una marca española de la cual me permite hacer a través de detecciones de anticuerpos en sangre, poder hacer la detección de diferentes patógenos a la vez. Desde las bacterias que son de difícil crecimiento intracelular, como Legionella, Mycoplasma, ¿no? Coxiella, ¿no? La pneumoniae, ¿no? Y ahí también están una serie de virus. Por eso les decía que cuando nosotros veníamos haciendo con esta prueba, lo que más frecuente encontrábamos era influenza A. Esta es una prueba molecular, este es un PCR múltiplex, para que vean ustedes la cantidad de virus que nos permiten hacer la detección. Así como también nos permite hacer detecciones rápidas, porque acá salen en una hora, también va a tener que hacerse referencia al precio. El detalle con el precio no es que uno no solamente tengas que valorar la prueba, sino que tú también tienes que ver que cuánto tiempo implicaría, por ejemplo, en que uno haga el diagnóstico con el paciente, ¿no? Si es que tú no tienes la prueba, claro está. O si tú inicias tratamiento antibiótico cuando no necesitaba antibiótico porque era simplemente un virus. Entonces todas esas cosas se tienen que evaluar, ¿no? Y ahí está el panel respiratorio, ¿no? Los virus de la parotiditis, el hombre resulta siendo el único huésped, produce una inmunidad permanente, existe vacuna, que es la de virus atenuado, ¿no? Y este es muy contagioso, nos va a afectar las glándulas salivales, también a nivel del aparato sexual, a nivel del testículo, ovario, ¿no? Páncreas, sistema nervioso central. Entonces mi diagnóstico va a estar basado con los anticuerpos, ¿no? Anticuerpos IgG, IgM por metodología de ELISA, ¿no? Con el virus de la parotiditis. Entonces vamos a tener que el proceso se inicia con la inoculación en las vías respiratorias, va a haber un proceso de replicación local. Esto va a conllevar a qué cosa, a una viremia que llevará pues a la glándula parótida, y en la glándula parótida pues los virus se van a comenzar a multiplicar en las células epiteliales de los conductos, y esto es lo que va a llevar a una intensa hinchazón, porque eso es lo que manifiesta el paciente, dolor en la zona de la glándula de la parótida. En cuanto a los órganos como el testículo, ovario, los nervios periféricos, etcétera, también pueden verse afectados, así como también con el páncreas. Y si se ha asociado que si el páncreas está afectado a edades tempranas, entonces tengo riesgo de que haga diabetes juvenil. ¿Mm? Entonces aquí hacen mención de que el virus puede estar presente en la saliva en 5 días, ¿no? Aproximadamente durante 5 días y tras el inicio de los síntomas y en la orina hasta 2 semanas, ¿no? Entonces en el virus de la parotiditis cuando se siembra, dice, en las células del riñón de mono, se va a provocar, ¿qué cosa? La formación de células gigantes multinucleadas. En el virus sarampión, virus ARN, posee un solo antígeno, posee la hemaglutinina, es un virus que resulta siendo frágil. Entonces, para el proceso de la infección por sarampión es que vamos a tener también la inoculación por las vías respiratorias y es ahí donde se va a replicar. Cuando se replica, vamos a tener una diseminación a través de la linfa y esto va a discurrir hacia una viremia. A partir de esta viremia podemos tener afectación de diferentes aparatos, ¿no? Como nos mencionan ahí, u órganos como las conjuntivas, el trato respiratorio, urinario, los mismos vasos sanguíneos y el sistema nervioso central. Y todas ellas van a producir, ¿qué cosa?
una erupción en la piel. Y esta erupción en la piel, ¿qué cosa es? Son células endoteliales de las cuales han sido infectadas por el virus, más los linfocitos T inmunes. Entonces aparece esta erupción y luego el paciente se recupera por su propia cuenta, ¿no? O que bien puede dar una encefalitis o en todo caso otro tipo de cuadro atípico, una panencefalitis o una infección aguda, ¿no? También se puede dar, ¿no? Con estos, en este grupo de pacientes cuando tienen la infección, pues, por sarampión. Y aquí en esta tabla, en la siguiente imagen, nosotros podemos evidenciar las características del sarampión, ¿no? Su periodo de incubación que tomaba pues alrededor de 7 hasta 10 días aproximadamente, ¿no? Eh, Ahí también hacen mención a los anticuerpos específicos frente a los virus, ¿no? Va a desarrollar pues el cuadro de una viremia y que estos virus van a trasladarse ya sea por las vías urinarias y también por la vía respiratoria. Entonces puede producirme síntomas del tracto respiratorio, ¿no? Y puede llegar a tener los cuadros de los exantemas, como podemos ver aquí en la imagen del rostro, ¿no? Entonces puede estar acompañado de un catarro ocular, nasal, bronquial, de la cual resulta siendo contagiosa. Y durante la primera viremia, el sistema linfático, como hacen mención, y los mononucleares los llevan hacia la piel y la conjuntiva. Si ocurre una segunda viremia, vamos a tener que esas lesiones terminarán siendo unas lesiones eritematosas, ¿no? Máculos papulares, que son los linfocitos T citotóxicos más su antígeno viral, ¿no? Esa es la respuesta que producen. Y las manchas de Koplik que se van a ver en la boca como un enantema, ¿no? Entonces eso también es clásico mencionar acerca de estas manchas de Koplik en sarampión. Con rubiola, que es pertenece al grupo de los togavirus, es un virus ARN. Aquí el detalle es que si la madre adquiere la infección durante el embarazo, ese bebé tiene altas probabilidades de que nazca con malformaciones congénitas. Y es la única condición que uno usaría para eh, si es que el bebé o el recién nacido pues nace con alguna malformación congénita, entonces es probable que se pueda realizar, pues, ¿no? Lo que dicen, aquí sí se puede dar lo que se llama el aborto terapéutico, solamente bajo esta condición. ¿M? La vacuna no se debe administrar durante las gestantes, ¿ah? El adenovirus es un virus ADN sin envoltura. Nos hace también referencia de que no existe tampoco vacuna y lo ideal, pues, ¿no? En el caso del adenovirus, lo que se describe que es también el uso de las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares, ojo, para los virus se deben de solicitar durante los primeros 7 días del tiempo de enfermedad, porque después de esto ya es más probable que uno tenga que pedir la detección de los anticuerpos. Me ha dado un poco de sed, disculpe. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de los virus entéricos. Entero, ¿qué significa entero? Del intestino. En verdad, estos virus entéricos tenemos una superfamilia acá. Se transmiten por vía fecal oral, ¿no? Se van a encontrar a nivel del epitelio de la faringe y también a nivel intestinal. Pueden producir patologías a nivel del intestino, los cuadros de las diarreas por enterovirus, y también está relacionado las meningitis a nivel del sistema nervioso y dentro de las cuales los enterovirus resultan siendo uno de los virus más frecuentes causantes de las meningitis en los niños. Dentro de la clasificación de estos virus están los picornavirus y los reovirus. En los picornavirus, ¿quiénes están? Poliovirus, Coxsackie, ecovirus, los rinovirus y también los hepatovirus, que está la hepatitis A. Y en el otro grupo que son los reovirus, donde está rotavirus, el famoso virus causante de las diarreas, ¿no? En la población pediátrica que actualmente casi ya no se ve por rotavirus por la presencia de la vacuna. Entonces el virus del polio es un virus ARN que no tiene envoltura y que tiene una actividad lítica en la célula diana. Si ya ustedes han hecho su práctica, habrán visto la lámina
donde ustedes van a comparar los cultivos celulares, ¿no? Y el cultivo celular con células normales y con aquellas células donde uno va a ver cambios de probable destrucción, como es que se hacen más delgados sus citoplasmas, sus núcleos se hacen más grandes, eso se llama pignosis, y que después estas van a terminar siendo destruidas, ¿no? Que se les conoce con el nombre de una cariorexis. Ahora, estos virus de polio son estables, pues, ¿no? Al ácido, a los detergentes, al alcohol, a los solventes orgánicos y es sensible al cloro. Entonces, el hombre es el único reservorio y va a transmitir por contagio interhumano, ¿no? Por las malas condiciones sanitarias que pueden presentar, ¿no? Hay de tres serotipos, la contaminación es fecal-oral y se describe también de que va a producir una replicación a nivel del tejido linfoide faríngeo y luego a nivel del intestino delgado, que son las placas de Peyer. Entonces, una vez que este virus haya ingresado, se va a dirigir hacia las neuronas de las astas anteriores, que tienen que ver con movilidad, ¿no? La fuerza, la parte motora de la médula espinal. Por eso que hemos visto ahí en la imagen que estos niños, si es que quieren polio, van a tener que andar con muletas, ¿no? Ahí como podemos ver ahí en la imagen de este niñito. Muy bien. Entonces, polio, también la muestra que es por exudado faríngeo, puede ser también en heces o líquido cefalorraquídeo, en la cual se va a tener que cultivar en las células F2, ¿no? Hay que demostrar el efecto citopático, la neutralización, como decía, ¿no? O también se puede detectar por las pruebas en sangre, ¿no? Anticuerpos en la segunda semana de la enfermedad es lo que se debería de realizar. Y si se va a hacer las pruebas moleculares a partir, dice, de la partícula viral, ¿no? Entonces aquí lo importante es la vacunación, vacunas inactivadas o vacunas atenuadas. La vacuna inactivada, que es la inyectable, la SAL, ¿no? Que va a producir la formación de anticuerpos humorales. La atenuada, que tiene que ser una triple, esta es una triple oral, que también conocida como Sabin, y que nos va a estimular los anticuerpos IgG, IgM e IgA, ¿no? Y esta puede resistir contra las reinfecciones. Coxsackie, este año nosotros hemos tenido casos de Coxsackie, ¿no? Las cuales dieron mucho que hablar. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y la transmisión es por vía oral, respiratoria o a través de los fomites. Si mencionamos a Coxsackie, tiene 23 serotipos en el grupo A y va a producir estas lesiones características como vemos. Este fue el caso es una de la revista publicada aquí en Perú de Cielo, ¿no? Y esto fue de uno de los casitos que habían hecho en la lista y ahí estaba este es del Callao. Y es un niño de 8 años que dice que estaba ya con fiebre, malestar general y presenta ese exantema maculopapular, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Máculo papular, de la cual resulta siendo doloroso a la palpación, el borde lateral, así como las palmas y plantas de las manos y los pies que no tenían enantema, ¿no? Y ya el paciente se va a recuperar luego ya del tratamiento de soporte que recibe, ¿no? Entonces en el grupo de los Coxsackie A, los que llaman la atención son los del síndrome mano-pie-boca, que es el Coxsackie A16, y la conjuntivitis hemorrágica, que es el A24. En cambio, en el grupo B tiene más bien 6 serotipos, que son los que van a ocasionar la miocarditis, la pleurodimia, la meningitis con parálisis reversible, ¿no? Eso puede ocasionar Coxsackie del grupo B. El diagnóstico también se terminan haciendo con las pruebas moleculares. Entonces, como les decía, este año en nuestro país, en el mes de marzo, se sacó una alerta epidemiológica dándonos a conocer, pues, la presencia del virus Coxsackie. Y que había informado CDC Perú, que desde el 30 de marzo habían notificado, pues, estos brotes del síndrome de mano, pie, boca, ¿no? En 4 lugares, como fue Ucayali, San Martín, Huánuco y Amazonas. Pero no solamente es el A16 el que nos puede ocasionar, ellos también dan a conocer que hay otros grupos de enterovirus que también
pueden producir estos cuadros muy similares, ¿no? Que son con el enterovirus 71 y el Coxsackie A6 y el Coxsackie A10. De los ecovirus hay alrededor de 32 serotipos, es un virus altamente entérico, ¿no? Y puede ocasionar una diarrea sin reacción inflamatoria con exantema y una meningitis aséptica en los ecovirus. De los enterovirus en general, porque es un grupo muy grande, que la infección pues, puede ingresar ya sea por vía inhalatoria o por la vía oral, ¿no? Cualquiera de los dos en ese grupo. A nivel de la orofaringe se va a producir el proceso de la multiplicación y de esa multiplicación la viremia se va a trasladar hacia diferentes órganos, ¿no? Y para ello también vamos a tener la inhibición de los anticuerpos. Entonces, en esta tabla nos hacen referencia a esta imagen justamente de qué órganos no se van a ver afectados dependiendo del tipo de enterovirus que uno va a adquirir, ¿no? Si estamos frente a un Coxsackie, un poliovirus, ¿no? O un ecovirus, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, de todo eso nos va a permitir hacer la diferencia. Para tener en cuenta también que el enterovirus se puede eliminar por las heces también, ¿no? Hace un tiempo, cuando hubo esto de los brotes de Guillain-Barré, estuvieron relacionados entre enterovirus y también el Campylobacter, ¿no? Rotavirus creo que, como les decía, ya es menos lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Estas infecciones porque ya existe la vacuna, ¿ah? El virus se libera por lisis celular. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta que ya con el rotavirus está la vacuna. Y otra de las cosas que ocasiona rotavirus es que me va a dañar las vellosidades del intestino delgado y este se puede eliminar en 2 meses. ¿Ya? Va a causar qué cuadro clínico el rotavirus, la gastroenterocolitis en los niños, así como también hasta en los adultos. ¿Ya? Una de las cosas que sucede cuando uno adquiere la infección y por rotavirus, es que los bebés, por eso dicen ahí, no, las madres no les dan leche, ¿no? ¿Y por qué creen que no le dan leche? ¿Han escuchado ustedes eso? Que cuando uno tiene diarrea no debe de consumir leche, etcétera. ¿Saben por qué? ¿Por Nada. qué hay carga viral en la leche? ¿Cómo? ¿Qué hay que? ¿Carga viral en la leche? No. O sea, si tomas leche, me refiero a si tomas leche, a los niños, tú les das leche. Por ejemplo, cuando han tenido diarrea de chiquitos, ¿les daban leche o no les daban leche? Sí. No, Sí, ¿no? no. Sí, piensa, doctor. ¿Qué decían sus mamás? No les voy a dar nada, decían, no solamente agüita, su panetela, no se acuerdan, no, o a sus hermanitos, por ejemplo, no les daban la leche. ¿Y por qué no les daban leche? Porque justamente los rotavirus, por ejemplo, y muchos de los virus que nos producen diarreas de bebés, dañaban el epitelio del borde en cepillo. Y en el epitelio en borde en cepillo, ¿quiénes están? Eso ya ustedes ya llevaron bioquímica, ya hicieron carbohidratos, ya me dijeron que ya hicieron carbohidratos. Esa es pregunta de examen también en bioquímica. Yo por lo menos lo pregunto siempre con mis clases. Ahí están, ¿qué cosa? Las disacaridasas. Entonces, si no tienes el epitelio en borde en cepillo, tampoco vas a tener, por ese momento, no vas a tener disacaridasas y por lo tanto, ¿qué va a pasar si no tienes enzimas disacaridasas? No vas a romper a quién, a la lactosa, que es un disacárido. Entonces, no tienes lactasa. Y si no tienes lactasa, ingresa lactosa. Y si ingresa lactosa, al final, ¿qué va a producir? Diarrea. Finalmente, lo que pasa es eso, es diarrea. Por eso las mamás decían, no, no hay que darle leche, daban un montón de cosas, decían, no, no hay que darle esto, porque le va a producir más diarrea, ¿no? Y tenían toda la razón. Ahí está. Bueno, el diagnóstico en rotavirus, bien se pueden hacer por pruebas inmunocromatográficas, que es simplemente tomar la muestra de heces del bebé. Claro que esta muestra pues es de una diarrea, ¿no? Heces acuosas.
Y de eso se le hace su prueba inmunocromatográfica y la idea es observar la presencia de esas dos bandas para que me dé la positividad. El otro es hacerle pruebas moleculares, aglutinaciones en látex o técnicas de ELISA que se hace para también por rotavirus. Ahora, las reinfecciones son frecuentes, sí es correcto. Los anticuerpos IgA son los que van a neutralizar al virus. Entonces, por eso que ya desde que se introdujo la vacuna, el rotavirus, ya es menos frecuente encontrar este tipo de infecciones, pero lo que sí voy a encontrar es con los otros virus, norovirus, astrovirus, adenovirus, son los que nos pueden ocasionar estos cuadros de diarreas en los niños. Bueno, vamos a hablar del otro grupo, el grupo grueso, que son de los virus del herpes. ¿No? Estos virus del herpes son bien interesantes porque son virus que van a quedarse metidos dentro de nuestros ganglios raquídeos y van a tener ese fenómeno de latencia, de la cual en cualquier momento pueden volver a aparecer, ¿no? Entonces, afectan, dice, a aquellos animales que tengan sangre caliente o sangre fría. En los humanos ocasionan una gran cantidad de síndromes y pueden producir las infecciones latentes. De los más conocidos tenemos a los virus herpes simple, ¿no? A los tipo 1, tipo 2. Los de tipo 1 se describe de cosa que más del 80% puede afectar del ombligo para arriba y un 20% podría aparecer lesiones dolorosas hacia el nivel de los órganos genitales, pero lo más frecuente es que se describa que el herpes simple tipo 2 es el que está relacionado como las infecciones de transmisión sexual. Está la varicela zoster, ¿no? Que esto sobre todo va a tener más afectación en los adultos mayores, en épocas de invierno, en situaciones de estrés, ahí se va a dar la aparición de la varicela zoster. En el otro grupo, los beta herpes virus, están ahí los citomegalovirus, que diría yo que es la infección con bastante frecuencia, pero en personas que son inmunocompetentes no pasa nada. El detalle es ya cuando tengamos un paciente con alguna inmunosupresión, si resulta siendo muy severo. El herpes tipo 6, tipo 7, los gamma herpes virinae, que está ahí la mononucleosis infecciosa, ¿no? El causante, que sería el virus del Epstein-Barr, ¿no? También tenemos el herpes virus del sarcoma de Kaposi, ¿no? Que esto se ve más en pacientes con VIH. Entonces tienen aquí ustedes una tabla tomada del libro de Murray, en la cual nos hacen referencia de los diferentes tipos de herpes y en dónde está la afectación, la célula diana afectada y la zona de latencia donde va a ocurrir su proceso de, digamos, como quien dice que se va a guardar, ¿no? Esa zona de latencia que generalmente son ahí las neuronas, como es en el caso de los herpes, tipo 1, 2 o 3, y los linfocitos B, que es en el herpes de Epstein-Barr o los relacionados al sarcoma de Kaposi, y los beta herpes virus, donde está citomegalovirus, el herpes linfotropo y el herpes tipo 7, ¿no? En la cual están aquí estas otras células, ¿no? Linfocitos T, monocitos, que también pueden verse afectados, ¿no? Y todas ellas su contagio, su vía de contagio ha sido por contacto directo, ¿no? Entonces, es bastante frecuente encontrar las infecciones del herpes. Herpes es un virus ADN, estábamos mencionando. La replicación, bueno, esto va a variar en cada subtipo de familia, ¿no? Entonces, la glicoproteína de la envoltura es la que se va a unir, dice, a la membrana del virus en la célula. Y la replicación se va a producir a nivel del núcleo. Entonces, va a participar, ¿qué cosa? La enzima ADN polimerasa. Por eso que en las células es donde vamos a ver los múltiples núcleos, ¿no? Por eso forman cuerpos de inclusión intranuclear llamados estos cuerpos de Lipschitz, ¿no? Acuérdense que nosotros con los virus no los vamos a poder ver con nuestros microscopios convencionales. Para eso yo tendría que utilizar la microscopía electrónica. Pero lo que sí se puede hacer son cambios que se van a producir a nivel de las células, ¿no? Y esos cambios sí se pueden evidenciar. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen a nivel del labio, ¿no? El herpes tipo 1, que muy bien pueden aparecer en esta zona del labio o también a nivel de la comisura labial, ¿no?
El herpes resulta siendo el reservorio lo humano, entonces toda su vida puede tener ahí presente la infección por el herpes. Le producen estas lesiones buco-labiales y genitales, ¿no? Que son lesiones vesiculosas, eritematosas, dolorosas, ¿no? La transmisión es a través de la saliva, las secreciones vaginales y líquido de las vesículas, ¿no? Y esto va a ocurrir por contacto íntimo de una lesión o que tenga líquido infectado con mucosa susceptible. Entonces, así como que se va a dar el proceso de la aparición del virus del herpes, ¿no? Aquí también podemos ver de que pueden aparecer a nivel de las manos, ¿no? Que va a ingresar bajo en la piel, mucosas, generando pues estas inclusiones intranucleares, se van a diseminar por los ganglios de la raíz dorsal de los nervios trigémino y lumbosacro, y en los ganglios nerviosos el virus se va a encontrar en estado de latencia. Por eso les decía, estas situaciones de estrés, frío, inmunosupresión, pues ese virus se va a activar, ¿no? Y nuevamente nos va a producir el cuadro clínico. Ahora, el hecho de que el virus se quede ahí viviendo dentro de la neurona y en cualquier momento pueda replicarse, se menciona que los virus tienen pues genes de latencia. ¿Y qué es lo que le van a dar? Van a evitar lo que es la depuración viral, van a evitar la detección por los linfocitos TCD8, ¿no? Y que también podrían bloquear la síntesis del interferón. O sea, debajo de estos mecanismos son los cuales el virus pues va a conferir esa etapa de latencia, ¿no? Aquí podemos ver otros cuadros clínicos que están relacionados con el virus del herpes simple, o sea, ya sea herpes tipo 1, tipo 2, por ejemplo, una gingivoestomatitis herpética, ¿no? Que parecen como estas lesiones que parecieran unas aftas, ¿no? Que decimos y son muy dolorosas. Aquí tenemos un herpes labial de la cual ya se está formando ahí la cicatriz, y luego de esa cicatriz solito va a caer. O a nivel de los genitales, miren ustedes estos en los labios de la vagina, como se puede ver una gran cantidad, ¿no? De estas lesiones, ¿no? Vesiculares, ¿no? Dolorosas, que se pueden evidenciar, y esto es de herpes. Además, también pueden producir cuadros de una paterecleris herpética, como pueden ver ustedes aquí en la imagen, ¿no? O sea, que puede tener también afectación en los dedos, ¿no? Y también puede darse lo que es una encefalitis herpética, ¿no? En las encefalitis herpética el diagnóstico es más con la búsqueda en el líquido cefalorraquídeo. O sea, se hace el diagnóstico de este cuadro de meningitis, ¿ah? Por herpes. Y esta meningitis por herpes se ve más en gente joven, ¿ya? Los diagnósticos por sí, bueno, si antes utilizábamos a las células gigantes multinucleares, o sea, que yo hacía un raspado de la zona de las lesiones y que eso le hacía su coloración y lo visualizaba al microscopio como agentes que iban a tener pues los núcleos varios, no múltiples núcleos, células gigantes multinucleadas, ¿no? Eso es lo que se va a ver. Pero no es tan frecuente hacerlo, ni tampoco el cultivo celular, por eso que lo que más se realiza es las pruebas de detección de anticuerpos, tanto IgM como IgG, así como también se puede trabajar con las pruebas moleculares, ¿no? El paciente va a recibir tratamiento con aciclovir. La varicela zóster, estas lesiones que pueden aparecer como primero erupciones, máculas, vesículas, y finalmente van a terminar haciendo costra. De preferencia, varicela zóster va a tener afectación a nivel del tronco y va a seguir un dermatoma, ¿no? Generalmente resulta siendo benigna, ¿no? Y estos son los dermatomas. Eso hace varicela zóster, ¿no? Y hace también que el virus se encuentre de estado latente en las raíces nerviosas dorsales. Bueno, aquí podemos evidenciar la forma de transmisión, que también es por vía respiratoria, luego se va a diseminar por la vía linfática, el sistema reticuloendotelial, la cual aquí vamos a tener a la viremia, ¿no? Entonces las lesiones en piel son los que se van a llamar la varicela.
El diagnóstico generalmente con varicela, con el herpes, para estos grupos es más detecciones de anticuerpos, pruebas moleculares también se puede realizar. Antiguamente se realizaba la IgM por radioinmunoensayo, ya no se hace por radioinmunoensayo porque los reactivos que se usan tienen un componente cancerígeno, ¿no? Otra de las cosas que se menciona es que varicela en niños no requiere tratamiento y la varicela zoster en la etapa inicial solamente recibiría aciclovir. ¿No? A propósito, hubo un caso, ¿no? Este año, no sé si ustedes recordarán, ahí le pueden ver en la imagen al cantante, ¿no? Justin Bieber, que justo estaba, creo que en su época de dando conciertos. Y miren qué situaciones por estrés, es más probable que sea por estrés, carga de trabajo, etcétera, pues hizo una parálisis, ¿no? Y la parálisis se llama la parálisis del síndrome de Ransom-Ham, ¿no? Y ahí podemos ver tranquilamente la zona donde está paralizado, ¿no? ¿Cuál creen que está el lado paralizado? ¿En el lado derecho de su pantalla o en el lado izquierdo? ¿Qué dicen? Y acá él hace referencia en esta otra imagen, donde dice no puedo sonreír por ese lado de mi cara. ¿Dónde creen que esté la parálisis? ¿Mm? ¿Dice que estaría en el lado derecho, doctora? O sea, en este lado de acá, donde El otro estoy... lado, el otro lado. Ah, En el aquí. Izquierdo. izquierdo. Bueno, Ese sí. sería el izquierdo de nuestra pantalla, ¿no? Derecho, izquierdo, ¿no? Acá. Este donde estoy marcando, ¿correcto? Sí, doctora. Así es, así es. Entonces, ¿y por qué vemos aquí la parálisis? En esta zona de parálisis, la persona mantiene el ojo abierto, no puede cerrarlo, por eso que se tiene que utilizar hasta partes si es posible, porque uno no puede tener el ojo abierto si no van a aparecer lesiones, ¿no? ¿Cómo les dicen estas lesiones? Queratoconjuntivales, etcétera. Entonces, con que puede producir también sequedad a nivel del ojo y eso conlleva pues a heridas que pueden aparecer. Entonces aquí los pacientes se les pone como un parche. Y sí, después esto va a remitir como todo virus que sigue todo su curso, su proceso, después va a remitir y los pacientes también van a tener que irse a terapias, ¿no? A rehabilitación por el hecho de trabajar los músculos de la cara, porque acá el paciente pues no puede, como él dice, no puede sonreír, no puede comer, todo este lado está paralizado. Si la persona intentara comer, toda la comida se le cae, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, hay varias cosas que suceden en un paciente pues, que tiene este tipo de parálisis, ¿no? Y ahí lo pueden ver ustedes tal cual en la imagen, ¿no? Por eso lo puse ahí el caso de Justin Bieber, pues, ¿no? Bueno, otro virus, citomegalovirus, que yo les decía que es el virus que más, es el más grande que infecta al hombre. Ustedes habrán visto ya en su práctica, hay unas láminas que es de un sedimento urinario para que puedan ver los famosos ojos de búho, de lechuza, ¿no? Que son los cuerpos de inclusión a nivel del núcleo, ¿no? Se mantiene latente en las células mononucleares y también en la médula ósea. Es la causa del 60-70% más frecuente de las anomalías congénitas. De por sí tiene diferentes vías de transmisión, citomegalovirus. Se hace bastante la búsqueda, sobre todo en pacientes que tienen algún cuadro de inmunosupresión o aquel paciente que también ha recibido trasplante. ¿Ya? Ahora, lo que nos hacen referencia al citomegalovirus es que este va a alterar la función de los linfocitos e impide la presentación de estos antígenos y la acción de los linfocitos citotóxicos. El virus va a permanecer de por vida en el paciente. ¿Ya? Puede tener inclusiones de células renales, salivales, y solo la infección primaria se va a ver inducida por la IgM. En pacientes con VIH sí se les ve a ese grupo de pacientes donde va a haber afectación a nivel del tracto gastrointestinal, la chorioretinitis, ¿no? Por citomegalovirus. Ahora, el diagnóstico también más utiliza la detección de anticuerpos, ¿ya? Anticuerpos IgM, ¿ya? Anticuerpos IgM que se realizan por la metodología de ELISA, de quimioluminiscencia, ¿no? Que son metodologías, pues, buenas, ¿no? Entonces, así van, pues, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, con VIH, como les decía, hemos tenido oportunidad de ver los cuadros de una corioretinitis por citomegalovirus, o también las lesiones ulcerativas que se pueden producir a nivel del tracto gastrointestinal.
intestinal. También se hace las pruebas moleculares como carga viral por citomegalovirus, sobre todo para ver en los trasplantes. El virus del Epstein-Barr también que ocasiona la enfermedad de la mononucleosis infecciosa. Este es un virus muy pequeño. Quienes se van a ver afectados son los linfocitos B. Hay etapas de una infección productiva o que puede producir una infección latente y estas sí no me van a producir un efecto citopático, ¿ya? Esta mononucleosis infecciosa es la que se le conoce como la enfermedad del beso, ¿no? Y esta es la que se transmite por la saliva y luego llega el virus y se va a ubicar sobre todo en los linfocitos B. El pacientito, lo clásico es describir a un adolescente que tiene fiebre, odinofagia, adenopatías de hepatosplenomegalia, y se le pide un hemograma, y en el hemograma, oh sorpresa, le encontraron qué cosa, linfocitos atípicos, que son estos linfocitos que están acá. ¿Y qué significa tener un linfocito atípico? Significaría que vamos a tener linfocitos que están activados, ¿no? Que son los linfocitos T. Y eso se ven tranquilamente en la lámina periférica. A veces muchas veces, si es que uno no tiene, digamos, costumbre de ver láminas periféricas, uno pensaría que esta célula sería un blasto. Un blasto son células tumorales, ¿ya? Que aparecen en las leucemias. Y se puede ver tranquilamente en la lámina periférica, ¿no? Entonces, no hay más, pues, ¿no? O sea, el diagnóstico es más bien con la fiebre, el dolor de garganta, le hago el hemograma y me doy con la sorpresa de estos linfocitos atípicos, entonces es más probable o mi alta probabilidad de que sea una mononucleosis infecciosa, ¿no? La transmisión es por vía oral, por eso se le conoce como la enfermedad del beso, ¿no? El diagnóstico en el hemograma, vamos a ver incremento de los leucocitos y también sobre todo los linfocitos T, ¿no? Que van a adoptar esa forma de linfocitos atípicos. Hay que también tener en cuenta que los anticuerpos heterófilos van a producir muchas reacciones cruzadas, ¿ya? Con otras pruebas infecciosas. Em, Se menciona también que para el diagnóstico del virus de la hepatitis, en este caso por el virus del Epstein-Barr, perdón, el diagnóstico es anticuerpos IgM y en fase aguda solicitar anticuerpos contra la cápside y la membrana. No se vayan a olvidar de ello. Ya nos falta poquito, ya vamos a terminar. En el cuanto al grupo de los arbovirus, aquí son los que tienen los vectores, ¿no? Aquí están nuestros vectores, que son nuestros mosquitos, el famoso mosquito del Aedes, ¿no? El virus va a afectar, dice, al vertebrado y vertebrado. El hombre resulta siendo el reservorio. Hay más de 250 especies. Entonces, ¿quién va a ser ese vector? El famoso Aedes aegypti, ¿no? Que está viviendo en las zonas tropicales. La hembra va a persistir de manera infectante durante toda su vida y en el nivel de la glándula salival, ¿no? Las hembras dicen que viven alrededor de 1 a 3 meses aproximadamente. Los arbovirus son virus ARN, también tiene simetría cúbica y con envoltura de los fosfolípidos, ¿no? Presencia de este virus. Se pueden clasificar por una fiebre indiferenciada, una encefalitis, una fiebre hemorrágica o también lo que se le conoce con el dengue. Y todas ellas han sido pues dadas por el vector que es el Aedes aegypti, ¿no? Fiebre amarilla, dengue, chikungunya y Zika. En la fiebre amarilla, como su nombre lo dice, pues va a ocasionar un cuadro febril, en la cual va a estar acompañado de ictericia, proteinuria y hemorragia. La picadura, aquí es lo mandatorio, ¿no? La picadura de la Aedes aegypti. Y esta se va a multiplicar a nivel de los ganglios locales y finalmente dará la viremia. El periodo de incubación es alrededor de 3 a 6 días. Se le conoce también eh, en cuanto a la fiebre amarilla, el paciente puede presentar pues el cuadro de la fiebre, la cefalea, vómitos, ¿no? Con sangre y también la ictericia. En la fiebre amarilla tenemos dos, que es la urbana y la selvática. La urbana, que el vector resulta siendo Aedes aegypti, que termina afectando al hombre, y en la selvática el vector es el Haemophilus aedes, y en la cual se ve afectado el mono, ¿ya?
Existen pruebas moleculares, sobre todo más los diagnósticos para fiebre amarilla, dengue, chikungunya, es el uso de pruebas moleculares que se hacen por sangre. Ahora, en la vacuna que se utiliza, la vacuna de la fiebre amarilla, dice que se puede estar protegido por un periodo de 10 años, ¿no? Dengue, el famoso dengue, la famosa fiebre rompehuesos del dengue, también el vector resulta siendo el Aedes aegypti, ¿no? Y va a producir una viremia y también va a lesionar, lesiona el endotelio de los capilares, ¿no? También aquí nuestros pacientes va a tener fiebre, malestar general, por eso les decía, dolores, ¿no? Musculares, osteomusculares, adenopatías, exantema, y va a tener un periodo de convalecencia larga, ¿ya? Ese es el famoso dengue. Pero aquí el dengue, lo que yo tengo que hacer para eliminar al dengue es contra el mosquito. Y al mosquito, ¿qué tenemos que hacerle? Las fumigaciones, en los lugares donde uno tenga depósitos de agua, taparlos, tener la tapa, ¿no? Esas son las recomendaciones más bien que se dan, ¿no? El chikungunya es un alfavirus, hay de 3 tipos, ¿no? Y pueden tener un ciclo selvático, así como también un ciclo urbano, ¿ya? Entonces aquí van a producir las picaduras, ya sea por el Aedes aegypti y también el Aedes albopictus, ¿no? Y la chikungunya significa el que se dobla, presenta fiebre, dolor articular y también rash, con un tiempo de duración de 2 semanas. Zika estuvo relacionado bastante cuando comenzaron con la migración de los extranjeros, ¿no? En este caso de venezolanos, porque acuérdense que Venezuela es un país con clima tropical, entonces ellos sí tenían más malaria, tienen más dengue, tienen más Zika, entonces venían pacientes ya portadores con estas infecciones, ¿ah? Y se describe también en la literatura que en este virus del Zika, ¿no? La transmisión sexual se puede dar durante transmisión sexual porque hay incremento de la viremia, ¿no? También en el Zika los pacientes, la mayoría resultan siendo asintomáticos, ¿ya? Resultan siendo asintomáticos y el diagnóstico también se va a tener que realizar por prueba molecular. Ya finalmente, para terminar, acerca del virus de la rabia, ¿no? En cuanto al virus de la rabia, se menciona pues que este virus, como ven ustedes, tiene forma de bala, tiene unas espículas, en donde va a contener la glucoproteína viral, y esta va a desencadenar, ¿qué cosa? La producción de anticuerpos en animales, ¿no? Los anticuerpos neutralizantes. Tiene también cierto comportamiento, ya sea los agentes físicos o químicos, ¿no? Puede sobrevivir al almacenamiento a una temperatura de 4 grados durante semanas y también menor a 70 grados. Puede ser inactivado por el CO2, de manera que en el hielo seco se deben almacenar, dice, los frascos, en frascos de vidrio sellados, ¿no? Se puede almacenar de esa manera las muestras, ¿no? Y el virus de la rabia se destruye también rápidamente por exposición de las radiaciones ultravioletas o de la luz solar. O si estamos frente a una exposición dice, de 1 hora a 50 grados centígrados, ¿no? Para que produzca el cuadro clínico de la rabia va a depender de qué cosa, de la concentración del virus en el inóculo, qué tan próximo esté a la herida hacia el cerebro, la gravedad de la herida, ¿no? La edad del organismo anfitrión y también el estado de su sistema inmunitario. Entonces vamos a tener que en primer lugar se va a producir la inoculación del virus producto de la mordedura. Eso se va a replicar a nivel del músculo, primero los virus se van a replicar ahí, y estos viriones, pues las copias van a llegar hacia el sistema nervioso periférico, ¿no? Van a ascender de forma pasiva por las fibras y se va a dar lugar a la replicación de los ganglios dorsales. El paciente también va a tener, ¿qué cosa? Un ascenso rápido por la médula espinal, como se menciona aquí en la imagen, en donde a partir de aquí ya va a dar la afectación a nivel del tronco encefálico, el cerebelo, etcétera, ¿no? Y después también ya relacionado con los órganos, ¿no? Como por ejemplo se dice el ojo, las glándulas salivales, la piel y otros órganos que pueden verse afectados en la rabia, ¿no?
Ya hemos estado mencionando de por sí el virus de la rabia es una zoonosis en la cual el reservorio resultan siendo los animales salvajes, ¿no? Formas de adquirirlo, uno es a través de la mordedura y el otro es la suspensión en el aire, dice, en las cuevas de los murciélagos que están rabiosos. Tenemos también aquí la descripción de la patogenia de la enfermedad de la rabia y como ven ustedes los periodos de incubación son muy largos, dice que puede durar de 60 hasta 365 días tras haber ocurrido la mordedura. Posteriormente viene una fase prodrómica que dura alrededor de 2 a 10 días. Nuestros pacientes están pues con la fiebre, náuseas, vómitos, la pérdida de apetito, el dolor en la zona de la lesión, etcétera, ¿no? Luego viene ya una fase prodrómica en donde ya el paciente tiene miedo al agua, hay espasmos, la hiperactividad, va a estar con sensación así de tensión, ¿no? Va a estar muy ansioso y también va a tener una descoordinación y hasta parálisis, ¿no? Podría mencionar, ¿no? Y luego de esto va a llegar a un paciente, el paciente va a llegar en estado de coma, el cual vamos a tener ya la hipotensión, la hipoventilación, infecciones secundarias y también tiene el riesgo de que pueda hacer un paro cardíaco, ¿no? Y finalmente, pues eso es lo que va a llevar a la muerte al paciente, ¿no? Ahora, el diagnóstico de por sí, en la lámina que ustedes habrán visto el día de hoy, los que han tenido práctica el día de hoy, habrán visto los cuerpos de Negri, ¿no? Que están a nivel del citoplasma, ¿no? Ese es el diagnóstico anatomopatológico definitivo, ¿no? El observar los cuerpos de Negri, ya sea en el cerebro o a nivel de la médula espinal. Ahora, los anticuerpos de la rabia se van a desarrollar con lentitud en las personas o aquellos animales que van a estar infectados, ¿ah? ¿Ya? Ahora, los anticuerpos, eso también es importante mencionarlo, ¿no? Que dice que los anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo va a estar presente en personas infectadas con rabia, pero no en respuesta a la vacunación. Y los métodos de control, aquí es importante también la vacunación en los animales, ¿no? Tener pues, ver qué vacunas se van a tener que aplicar de acuerdo al grupo de riesgo y programas de vacunación para controlar la rabia en los mamíferos pues, que se pueden encontrar a nivel del bosque. Bien, chicos, esto era lo que yo quería presentarles el día de hoy, ¿no? Con eso les decía que